Pero ¿por qué me dice cómo vivir? No, pues eso es verdad. O sea, la gente quiere decirle al mundo cómo deben hacer las cosas como nosotros. El problema es que no hizo un proceso anteriormente a eso. Simplemente vio un video de YouTube y dijo, miren, esta es la manera en la que hay que vivir a partir de ahora. Estoy seguro de que es así, es así, es así. Porque están aferrándose a lo más próximo. Y entonces cuando llegan después de una época de puro consumismo, de pura mala vida, de ya cuando empiezan a sentir que sus malas acciones les está haciendo daño hasta físicamente, ahí empiezan a ver entonces videos de YouTube diciendo, no, cómo recuperar el control de tu vida. Termina un video de 15 minutos, se inspiran, se motivan y comienzan a decirle a los demás cómo recuperar el control de tu vida sin tenerlo. Es hipocresía, exacto, porque No es hipocresía tener uno mismo. es que yo he visto mucho eso. Que la gente lee un libro, digamos, o ve una película o lo que sea que los hace reflexionar. Los hace reflexionar muchísimo y está mirando a todo el mundo. No, parce, es que usted debería hacer esto. No, es que usted debería hacer esto. Y usted ya lo hizo. No lo ha hecho. Entonces, eso es una perdera de tiempo no hablar con esa gente. Y así puede pasar en muchos de los entornos de nosotros, que lo estamos viviendo y es como una persona tiene un discurso genial, es un discurso buenísimo. Dios mío, que donde va a aplicar ese discurso, esta empresa sería lo más grande que hay. Pero no, todo no es así. O sea, Pues pura labia, pura retórica. exacto. Y ahora digo, esa habilidad para hablar, ojalá la tuviera yo, pero para hacer las cosas bien. Pero ojalá la tuviera yo porque una persona que habla así es dura, o sea, es genial. O sea, a mí es duro que me persuadan en muchas cosas. Yo soy muy cerrado a veces en ciertos puntos. De verdad que hacerme cambiar de opinión es difícil. Y peleo todo el día si siento que yo tengo razón en ese sentido. Una persona así, uy, sí. O ni siquiera, uy, sí. Así uno sienta que no tiene la razón. Uno siente que no vale la pena quedarse discutiendo. Es cierto, es hablar con una pared, Sí, pero al final del día, o sea, ya es cuestión de uno de si aplica o no el pensamiento crítico, porque, o sea, las personas vienen y van, y las ideas también vienen y van. Sin embargo, ya es difícil cuando usted está con una persona, un ser querido que también piensa de esa manera, que es como más o menos obsoleta, pero ¿a qué punto realmente uno está también haciendo lo mismo? Porque uno llega a un punto en la vida en la que ya es muy complicado cambiar de opinión o cambiar ciertos patrones de la mente y de la forma en la que se actúa. Sin embargo, pues se trata de hacer el esfuerzo, ¿no? Se trata de ser consciente. Yo siempre he pensado que en el momento, en el mero momento en el que usted es consciente de alguna problemática o de algún hecho, pues usted también se vuelve responsable de lo que pase con eso. Ahora bien, yo entiendo que las personas quieran cambiar su vida mejor. Lo que no entiendo es por qué se autoengañan de esa manera. Porque sí, es hipocresía decir cómo actuar sin haberlo hecho antes. Pero también es cierto que estas personas no, como que no tienen el amor propio, la autoestima o la percepción de valor de uno mismo para invertir en eso. Entonces sí, también es una cuestión de autoestima y pues hay que ser conscientes de que estamos también en una sociedad que te impulsa a tener falta de autoestima, que naturalmente te lleva a ese punto en el que sientes que no tienes valor, sientes que eres menos que tu jefe más próximo, que tus padres, e incluso muchas veces que tus amigos cuando no se trata de eso. Y yo creo que ese es un problema que hace que las personas, bien, si bien quieran cambiar, actúen de esta manera tan hipócrita con ellas mismas. Es ya más un problema de autoestima también. sí, es como falta de autorrespeto y amor propio y todo el cuento. O sea, no existe el mismo sentido de urgencia, el mismo sentido de respeto que uno siente por otras personas, por jefes y eso, que por uno mismo. Eso es chocante. O sea, ¿cómo hacer que una persona se ame a sí misma? Yo la verdad no sé. O sea, no sabría cómo decirle a alguien, venga, haga esto para que se ame a sí mismo. No tengo ni idea. Y además que cada uno sufre sus propias carreras, sus propias batallas y no le encuentra salida. No sé. Es cierto, pero también, o sea, pasa lo que pasa y es que cuando llegan personas que quizá no lo ven de esa manera, que pues naturalmente desde su nacimiento no lo han visto tan complicado para tener ese amor propio,
Entonces personas que sí están bien emocionalmente, por así decirlo, comienzan a propagar un mensaje igual de dañino que es la depresión no existe. A mí me parece que ese mensaje es muy crítico para la sociedad porque directamente niega el sufrimiento ajeno, asumiendo que pues si yo no lo veo no existe, lo cual también es un problema y es igual de hipócrita. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos el balance entre quererme a mí mismo sin caer en la falsa ilusión, expectativa de que el amor propio malo o la depresión no existe, o incluso he llegado a leer que realmente la depresión son solamente malos hábitos? Eso es un mensaje muy dañino que también tenemos que estar observando para no caer en él. Y es precisamente lo que vemos en ese ciclo de ida y vuelta. O sea, personas que están bien emocionalmente aconsejan a personas que están mal emocionalmente cómo recuperar esa emocionabilidad, cómo ser fuertes emocionalmente, cómo no tener depresión, que son solamente los hábitos, que no existe, que usted está sufriendo, pero, o sea, al final de cuentas solamente es la propagación de un mensaje erróneo, equivocado. Y sí, es cierto, las personas tienen diferentes luchas, las personas tienen sus propias batallas. Y claro, no voy a decir que no, hay batallas que son más complicadas que otras, es cierto, pero yo creo que tenemos que verlo de una manera en la que cada persona tiene que hacerse responsable de esas batallas, que ojalá no sea, por ejemplo, lo más duro que puede afrontar una persona, que son ya dolores físicos, enfermedades graves, problemas de salud muy altos. Pero también es cierto que todo ser humano que viva lo suficiente pasa por la muerte de un ser querido. Y entonces es algo que realmente es natural, es algo que viene con este pasaporte de vivir, así por así decirlo. Si usted vive, usted eventualmente va a sufrir la muerte de sus padres o de un ser querido, o si ha tenido alguna mascota, va a sufrirla también. Ahora, no se trata de decir, claro, si una persona llega a tener depresión fuertísima, llega a ponerse incluso bastante obeso por problemas así de depresión, porque se le murió un padre o se le murió un ser querido, un amigo, entonces pues hay que compararlo directamente con otra persona que sufrió lo mismo pero no cayó en ese abismo. Entonces son dos casos completamente diferentes. Olvidamos que a nivel químico y emocional pues hay muchos factores que sí pueden hacer que una persona responda de maneras diferentes, pero pues es algo que nosotros los humanos no estamos viendo como es, y creo que eso también propaga ese mensaje erróneo de que no, ¿quieres cambiar? Entonces mira este video de 15 minutos y te prometo que cuando termine el video vas a cambiar. Y no se trata de eso. Caemos en el error de evaluar todo el mundo o todas las experiencias de vida como si fueran una ley universal. Y cada ser humano es diferente. Sí, la respuesta de cada uno es diferente. Pero entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué se hace? O sea, tomar, pues para mí un punto importante es tomar responsabilidad. La responsabilidad lo es todo, o sea, responsabilidad de sí mismo, sí. Y es un punto que parece obvio o absurdo, o como lo vea, o sea, la gente dice, ay, pues es tan fácil, yo tomo responsabilidad y ya. No es nada fácil porque nosotros nos han acostumbrado toda la vida que siempre nos resuelve todo. Desde niños siempre nos resolvieron todo. Y llegamos adultos y el gobierno, las empresas, los vecinos, todo el mundo nos resuelve todo. Pasa algo en la calle y no, llamen a la policía, llamen a la alcaldía, llamen al que sea, pero llamen a alguien, pero nunca responsabilidad a la gente. Y así nos acostumbran a todos, a todos nos acostumbran así. Entonces, tomar esa responsabilidad propia es complicado, Es ir en contra del sistema. es complicado. Yo quiero hacerles una pregunta. Por ejemplo, una persona que nunca se le ha hablado acerca de la responsabilidad de sus actos o acerca del amor propio o de cómo afrontar etapas de depresión quizá. Esa persona, ¿cómo llegaría a esa respuesta? Es quizás a un constructo quizás social donde esa base ética o moral hace que él tenga en su cabeza cómo poder cambiar de cierta forma. Obviamente va quizás a recurrir a videos de YouTube o todo, pero quizás esa respuesta ya ha sido construida socialmente y simplemente no la ha interiorizado y aceptado. O necesita de una persona ajena que diga, despierte o algo así. Más que una persona ajena o más que un video, diría yo que hay diferentes maneras de propagar un mensaje. Entonces, hay personas que quizás aprenden más rápido leyendo, otras que quizás aprendan más rápido viendo un video de YouTube.
otras que quizá aprendan única y exclusivamente cuando una persona se los dice con un lenguaje motivacional específico. Entonces, hay diferentes mensajes, hay mensajes que son, entre comillas, científicamente aprobados, mientras que hay otros que no lo son, como puede ser incluso ya yéndonos al campo de la medicina y la salud, lo que es la homeopatía. ¿Conocen la homeopatía? No. Bien, la homeopatía es una práctica ancestral, por así decirlo. No sé, me corregirán en los comentarios si digo algo que no es, pero creo que es como una práctica que viene de muchas generaciones pasadas, que es coger un pedazo de la enfermedad o de lo que se va a solucionar, diluirlo en 10 partes de agua, de eso coger una gota, diluirla en 10 partes y así sucesivamente hasta que toda esa agua realmente tiene una concentración muy mínima de la solución que queremos introducir. Se disuelve Como una una gran vacuna. cantidad. Es como una vacuna supuestamente, pero es una medicina, supuesta medicina. Cuando, pues, en mi opinión, no tiene base científica, es bastante debatible si la tiene o no. Y llega un punto en el que las personas que toman homeopatía, pues se sienten mejor. ¿Por qué? Pues puede pasar el efecto placebo sí me explico. O sea, a nivel científico se explica como el efecto placebo, pero también a nivel de fe y de cultura es algo que ha sido muy importante. E incluso, pues me ha pasado, yo he tomado remedios que me decía mi abuelita y me funcionan. ¿Por qué? Bien, entonces esa es como una analogía que quiero hacer con estos mensajes. Entonces tú puedes tener el mensaje que está científicamente aprobado, como lo es, por ejemplo, la gratitud, y tú lo comparas con un mensaje de alguna figura pública de internet que quizá no tenga los conocimientos o no tenga la carrera de psicología o psiquiatría para decirte esto es así, 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 pero igualmente lo entiendes y lo comprendes. Ahora, que sea verdad o no, es bastante complicado de saber porque nosotros como seres humanos siempre hemos buscado tener tutores en la vida. Desde que nacemos tenemos tutores que son nuestros padres y eso influye mucho. Si tenemos padres que son muy científicos, pues seguramente cuando crezcamos nosotros busquemos respuestas que se basen en ciencia. Sin embargo, si tenemos padres que han sido bastante culturales, arraigados a esas culturas tradicionales, pues seguramente yo crezca creyendo que eso es cierto y que me puede aportar bien o mal, y puede que sí. Quizás hace falta más investigarlo. Entonces, son como dos caminos que pueden darte diferentes resultados, pero tú no tienes la manera y la certeza de saberlo como una ciencia cierta. Se supone que la ciencia es una verdad, pero pues hemos visto casos en los que después de mucho tiempo y mucha experimentación, pues puede que un mensaje esté equivocado, ¿no? Y no hay manera de saberlo más en tiempos en los que tenemos que hacer evaluaciones constantes a seres humanos durante toda su vida. Entonces, para saber si esto funciona o no, tenemos que evaluar al humano desde que nace, crece y llega a los 50 años y no hay científico que dure los 50 años y diga, este es el resultado, no funciona. Puede pasar. Pero entonces son ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué mensaje puede o no ser bueno o malo? Pues ya depende de cada quien, de cada caso, de Yo, analizar si puede servirle o no, que ya es muy complicado en mi opinión. digo que acatando, o sea, la respuesta, decimos que la respuesta de cada uno es diferente. Acatando eso, yo creo que todo tiene que ver es más con la intencionalidad y el entorno. ¿Qué pasa? Que uno siempre le dicen, no, yo hice esto y me funcionó, y uno cree que a uno también. Y el otro, no, pero yo hice fue esto. No, el otro, yo hice fue esto. Y así lo tienen a uno bombardeado de cosas. A la final, ¿qué es lo que le va a dar la respuesta de si le funciona o no? La falla. La falla, el hacerlo, el ir a hacerlo. ¿Y qué pasa? Casi siempre que uno está en esa búsqueda de salida, con esa intencionalidad de hacerlo, va a encontrar uno lo que le funciona a uno. Incluso la vida actúa, digamos, de formas que no, pues que muchos no entendemos todavía, pero la vida lo empieza uno a llevar a uno por los entornos que uno necesita, pero cuando uno tiene la intención de hacerlo. Es decir, ¿qué pasa? Que uno se deprime, que a todos nos pasa. Así tenga la mejor vida del mundo, a todos nos pasa. Es una emoción como cualquier otra. ¿Qué pasa? Que ahora creemos que la depresión es, no, me siento mal, no puedo trabajar, no puedo levantarme hoy, tengo que escuchar música triste, no tengo hambre. ¿Qué empieza a hacer eso? Alimentar su depresión. Está alimentando un demonio que empieza a crecer en su cuerpo. ¿Sí?
¿Qué pasa? Si no tiene nunca la intencionalidad de salir, nunca nadie va a golpearle la puerta ni le va a salir un video de cómo salir de tu depresión. No le va a salir así como así tampoco. Lo primero que uno tiene que hacer es buscarlo. Así el video esté mal. Si el video de cómo salir de tu depresión esté mal, uno por lo menos va a decir, ese man no sabe eso. Pero empieza uno ya a buscar otras alternativas. Que son, bueno, si no es lo del man, entonces ¿qué es? Si no es esto, entonces ¿qué es? Y así empieza uno a buscar esa salida. Pienso yo que funciona de esa manera. Y a mí me ha servido mucho, no digo que le funcione a todo el mundo. Yo quisiera decir algo tal vez respecto a eso. ¿No cree que, o sea, bien cuando uno puede encontrar valor en las cosas, pero qué pasaría, por ejemplo, que yo esté en una etapa así y difícil de afrontar y quizás caigo en un falso ideal? Un ideal que, por ejemplo, de odio, de rencor, de ser, quizás alimentar ese ego en nosotros, pero me funcionan. Me funciona. ¿Y qué persona? O sea, ahí hay que también, o sea, es difícil tomar una guía. O sea, yo, de por sí, el conocimiento y estar alimentando como ese deseo de cómo hacer las cosas mejor o de la mejor forma de hacerlo, creo que funciona bastante bien para no quedarnos con un ideal y decir, bueno, esto me funciona, pero pues es la manera correcta, es la manera responsable, o sea, hay un proceso de reflexión, algo muy grande ahí. Exacto, pero pues también estamos viendo que precisamente esos bulos de internet van creciendo tanto y tanto que llegamos y no estoy tampoco echando nada ni vainas, pero llegamos al momento en el que decimos la depresión es una emoción. Sin embargo, científicamente se sabe es que la depresión es un trastorno del estado de ánimo, si nos ponemos ya muy específicos. ¿Por qué la sociedad cree que la depresión es una emoción? Porque nosotros hemos asociado y nosotros todos hemos pasado por esas situaciones y quizás algunos han salido más fácil que otros, pero es una etapa. Una emoción puede ser la tristeza, la soledad, la desesperanza, etcétera, etcétera. Ya el término depresión es lo que hemos tergiversado tanto a este punto que estamos obviando el hecho de que sea un trastorno mental literalmente como la bipolaridad, que ya se escapa del control de la persona y que llegamos al punto en el que una persona con depresión puede ni siquiera querer levantarse de la cama, pero ni siquiera es consciente de que no quiere hacerlo, simplemente no lo hace y punto, porque es como un peso que va más allá de todo lo que su mente y su cuerpo quiera procesar. Entonces empiezan a sentirlo incluso físicamente, ¿no? Ya son cosas que incluso se escapan de mi conocimiento porque sí, yo no he estudiado psicología ni psiquiatría, así que puede que muchas cosas que yo diga también estén equivocadas, pero eso sí depende de muchas, de la investigación que hace cada persona. Ahora bien, dejando eso claro, es cierto que todos pasamos por esas situaciones de tristeza y de soledad y pasamos de pronto por la muerte de un ser querido que nos deprime hasta cierto punto en el que duramos durante un periodo de tiempo determinado con síntomas que pueden asociarse a una depresión, pues más o menos similares, pero llega, o sea, es más por un tiempo, por así decirlo, un intervalo en los que sí, puede que los hábitos que yo construí en ese intervalo. Pero eso se llama duelo, porque es algo que lo pone puede ser en una situación totalmente diferente. O sea, lo desacomoda de lo que usted estaba haciendo normalmente. ¿Qué pasa en así? Pero si usted construye un hábito alrededor de eso, puede llegar a un punto en el que esté en una depresión, o no se considere una depresión, o sean más sus hábitos. Pero es que ahí ya es diferente, debatible. porque es que el duelo es natural y el duelo lo tenemos que sufrir todos porque si somos seres sociales y nunca, no sé si nunca, lo que nunca dejaremos de ser. Eso tiene que ver con el duelo. Entonces, una persona que no está, una persona que se fue, no, la vida se le desacomoda por un tiempo determinado. Eso no significa que uno esté deprimido, ni que vaya a crear malos hábitos por eso. Sin embargo, pues no es igual no salir de un duelo y decir, bueno, ya mi vida como siempre ha sido. No, pues es un proceso nuevamente para retomar. Incluso puede convertirse en un punto de partida para un modo de ser o un modo de vivir totalmente nuevo. Pero no es depresión. ¿Sí? Porque para mí, ¿qué es depresión? A mí la depresión es cuando una persona de verdad se cierra su mente al mundo exterior y se encierra en sus ideas, malas ideas para completar. Se encierra en sus malas ideas a decir, yo no puedo, yo no hago. Pierde su amor como persona, pierde su amor a la sociedad, pierde su amor al trabajo, pierde su amor al estudio, pierde su amor a todo. Pierde
pierde esa capacidad que tenemos los seres humanos de sentir cosas bonitas. Y si no nos damos ese espacio, ¿sí? Digamos lo que se dice, listo, si una persona se queda acostada todo el día, pero de verdad es porque no, ni siquiera tiene la intención de verdad, sí, pues difícilmente va a salir de esa situación. Y puede que algún día diga, no, ya me cansé de estar así, voy a parar. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Sí? Claro, pero estamos poniendo en tela de la expectativa de lo que nosotros pensamos. Y pues obviamente, por mí, ojalá todas las personas del mundo pudieran recuperarse de eso. Sin embargo, también estamos obviando el hecho de que ya cuando es una alteración química que produce ese trastorno, entonces ya estamos hablando de personas que por mucho que lo intenten, nunca van a salir de eso. Entonces, ¿cuál es la salida próxima a ellos? Si tienen algún familiar que se preocupa por ellos y los lleva a alguna terapia o lo que sea, seguramente los mediquen. Pero entonces, Y- si es un trastorno tan fuerte, ¿por qué no lo diagnosticamos o lo tratamos como tratamos otros trastornos mentales? Pues, Porque ya, si no resulta una persona en depresión, entonces en el hospital psiquiátrico con los profesionales Porque correspondientes. una persona con depresión no va a querer salir de la casa e ir allá. Por eso necesita también del apoyo de personas cercanas. Y eso es algo muy difícil de lograr, porque si tú estás, y ahí volvemos a un tema en el que tú tienes toda la razón, y es que si estás en un entorno que no te favorece, seguramente nunca vas a salir de una situación mala. Pero ¿cómo hace esa persona para saber que está en un mal Estoy entorno? jugando con la intencionalidad. O sea, digamos, tú te puedes sentir mal y tú sabes en tu mente que la respuesta es el psicólogo. Por más que vayas, si tú no tienes la intención de cambiar nada, de mirar nada, o sea, tú estás cerrado a todo, Pero el volvemos a lo psicólogo mismo. no sirve para nada. Por más que sea un psicólogo estudiado 15, 20 años, no Claro, sirve. pero volvemos a lo mismo, y es que hay personas que sí que tienen la intención, que lo han intentado de todas las maneras posibles y no pueden salir de ahí, porque tienen el desorden químico en la mente, sí. Y de hecho hay bastantes psiquiatras que lo pueden explicar, porque yo estaba en algunas de las citas con mis familiares que te dicen, no, mira, realmente lo que te causa a ti un ataque de pánico, por ejemplo, ya es otro tipo de trastorno, es la falta de oxígeno que llega a este punto específico del cerebro, y esto es por ciertos canales que bloquean esos. Entonces, bueno, o sea, por mucho que tú le digas a esa persona, no, si usted está ansioso, respire profundo, exhale, tranquilícese, tranquilo, que yo estoy aquí, es hablar con la misma pared con la que hablamos en principio. No se puede de esa manera, porque ya es un desorden químico, es como un cáncer. Ese O sea, concepto de depresión no es el concepto de depresión que Exactamente. tienen los jóvenes, por ejemplo. exactamente, ese es el punto. Yo, por ejemplo, quiero añadir algo curioso aquí, como para hacer un pequeño paréntesis, que recientemente pues estaba llenando un formulario acerca de... Depresión. No, no, no. Ojalá. No, acerca de como consultar mi estado físico y mental acerca... Para entrar para entrar al gimnasio, sí. Entonces ahí en una de las preguntas aparecía la opción como que me hacía sentir que depresión como tal era una enfermedad, como que, ¿de qué sufres? ¿Diabetes o no sé, sufres al respirar y hay una opción depresión? Y yo, uy, me pareció curioso porque usualmente no es que vea algo así y como que ahora que se esté como tal medicando hacia las personas que sí es algo, una enfermedad, que sí se necesita un tratamiento, como una formación, no sino una instrucción para poder dejar esto a un lado. Entonces como que digo, uy, ya como que caí en cuenta de la importancia quizás de esto. Sí, lo que yo Y, comparto es lo que estábamos diciendo, listo. O sea, la depresión se está naturalizando, por lo menos en esa zona. ajá, Pero no es así, o sea, no es. Ahorita todos los jóvenes tienen depresión, todos. Se ha cambiado No la falla, palabra, sí. la descripción se ha Sí, cambiado pero tanto. entonces empiezan a justificar sus malos hábitos, sus malas acciones, sus malos Ujú. entornos, empiezan a clasificar todo No, eso precisamente. dentro de la depresión. Va uno a mirar la realidad y no están deprimidos, están justificando su depresión, no, incluso justificando sus acciones por medio de la depresión. se puede Precisamente el ver- mensaje que queremos dar es ese, justamente que la sociedad actual ha tergiversado tanto lo que significa depresión, que olvidamos de hecho que es un trastorno importante, de un trastorno del estado de ánimo, Mm. tal cual como la bipolaridad. O sea, tú por mucho que le digas a una persona que tenga un cáncer, un tumor maligno, tú por mucho que le digas, no, mira, simplemente respira,
tranquilízate y ya, Todo está bien. si mañana ya pasa de etapa 3 a etapa 1, es que es absurdo. Estamos en ese nivel de lógica porque claramente las redes sociales y la sociedad y cómo ha funcionado todo ha estado llevando eso. Pero valdría la pena revisar estadísticamente cuántas personas de verdad sufren de depresión en el mundo y cuántos de los que creen sufrir depresión y van a tratamientos psicológicos o psiquiátricos de la índole que necesiten, de verdad son positivos para depresión. Claro, yo lo que haría en ese caso sería cambiar la palabra depresión directamente. Que se hable de una enfermedad. Alternativas, o están apareciendo falsos deprimidos o nuestra sociedad cada vez está más deprimida. Ajá. Y yo no lo creo así. La Hay sociedad una cada vez tercera está más opción. Sí. La tercera opción es que antes no era importante y ahora sí. Pues Quizás. quiere decir que No, nues- pues no digo Sí, que sí, eso es una de las... pero Es querría cierto decir que nuestro modo de vivir y nuestras sociedades están creando depresión. O quizás es cierto eso que dice aquí mi compañero y es que se está visibilizando ahora. Pero entonces, o sea, Siempre caemos en el juicio. Criticamos a las personas que tienen depresión o más bien sensibilizamos acerca de lo que es la depresión o más bien ayudamos a las personas pensando que tienen depresión. Entonces, Pero es que ¿cuál es la pensando que labor de la tienen- sociedad? Sí, pero pensando que tienen depresión es un error. Exacto. ¿Qué pedo? Porque ha pasado muchísimas veces que cuando uno le da toda la fe a un paciente de que él tiene algo, o sea, por ejemplo, tú te duele un brazo y leyó que si me duele el brazo izquierdo es porque estoy sufriendo un paro cardíaco. Ajá. Mucha gente que lee eso y se va al hospital jurando que le está dando un paro cardíaco y resulta que no, pero el médico le dice, ay, no, sí, tratémoslo de una vez. Efectivamente uno va a ver y le da un paro cardíaco en el momento o le está dando un paro cardíaco por el poder de la mente. Y si los demás se lo apoyan, es peor. No sé si me estás entendiendo. Sí, O sea, digamos, Es un efecto al fin y al cabo, ¿no? sí, es como lo que yo estábamos hablando en podcasts anteriores de los niños. Ahora los niños se ponen un poquito canciones en clase porque están aburridos, porque tienen sueño, por lo que sea, y ya decimos, tiene un trastorno de hiperactividad. ¿Sí? Exacto. Y se lo metemos. No, usted tiene que ir al psicólogo. No, usted tiene que hacer no sé qué. Y ese niño resulta con trastorno de hiperactividad. Y realmente Después- no lo tenía. Nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. Sí, pues entonces, digamos, tratar a un paciente que cree tener depresión como si lo tuviera para mí es fuerte, porque ahora sí es verdad que podría estar creando muchísimos depresivos. No, y ahora el otro lado de la moneda que es utilizar ese argumento para manipular a las personas. Porque, digamos, Claro. comienzan, por ejemplo, imagino que muchos padres de familia que preocupados por sus hijos, claro, que su hijo Quizás pues lo vea está en así. una etapa en la que no Ajá. come lo suficiente. Pero entonces, no, mamá, es que si no me das tal cosa me va a deprimir o algo así, o es que estoy deprimido porque no puedo hacer tales cosas para inducir de cierta forma a la familia o a los seres queridos para manipularlo. Uy. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy cercano de mi propia familia que siempre es así con mis papás. Siempre le estaba con la amenazando de, no, es que yo no quiero vivir, no, es que mi vida no sirve para nada, no, es que no sé qué, pero siempre lo hace en el momento que está pidiendo algo o necesita cosas. De resto nunca pasa. Y de verdad mis padres viven con el susto. de, No, ¿qué tal esa muchacha sea verdad? No, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Sí? Y resulta que no es así, vuelve y juega, está justificando sus acciones, su manipulación o lo que sea a través de esos supuestos trastornos. En cambio, yo tengo un caso también de mi familia en el que estoy con personas que durante toda su vida han sido muy positivas, son incluso algunas religiosas bastante positivas respecto a la vida, y por mucho que lo intenten y por mucho que quieran cambiar algo, vuelven a retomar algo que está muy interiorizado, e incluso llegamos al punto en el que fueron medicados, o sea, medicamentos para tratar crisis de ansiedad, medicamentos para tratar todo esto y realmente era un trastorno en su momento. Y nos dimos cuenta después de un análisis bastante profundo y pues no es recomendable, por supuesto, que la automedicación no es para nada recomendable, pero llegamos a entender que esos medicamentos terminan también siendo nocivos para el estado de ánimo de las personas. E incluso hicimos la prueba y con una fuerte, ¿cómo se llama? Estado Anímica. No, cuando uno tiene una fuerza de voluntad. Ah, Con una gran fuerza de voluntad, esta persona logró escapar de una adicción que estaba teniendo con ese medicamento. E irónicamente, cuando dejó el medicamento para tratar su ansiedad, mejoró de su ansiedad. uy, ahí también hay Entonces, algo muy fuerte porque, son cosas por que ejemplo, no- Se enferman en su mente.
No, realmente estuvo enferma por un tiempo, Ajá. pero cometimos el error de diagnosticar que esta enfermedad era de por vida, cuando no vimos que de pronto era un momento de su vida particular en el que necesitaba este medicamento y después ya no. Pero ¿qué le dicen los médicos? No, este medicamento te lo tienes que tomar de por vida. Y lo que no te dicen es que entre líneas este medicamento lo que hace es deteriorar la manera en la que respondes a estos estados anímicos. Entonces estás vulnerando tu manera de responder y al mismo tiempo estás incrementando el problema, y cuando dejas la droga vas a tener ataques muchísimo más fuertes que antes de incluso tomar la droga. Ujú. Por ejemplo, yo recuerdo que de pequeño, e incluso en mi etapa de colegio, sufría mucho para conciliar el sueño. Sufría muchísimo. Entonces dije, no, Porque pues, está deprimido. estoy deprimido y fue al médico. No, pues, de hecho sí fue al médico. Y entonces allí lo que el doctor o la doctora me dijo fue, no, pues, toma este medicamento, este es trazodona, lo recuerdo tanto. ¿Trazona? Trazodona, que esto te ayudará a conciliar el sueño. Lo tomas durante 15 días y miras a ver qué pasa. Entonces yo de curioso me puse a investigar un poco y ahí decía claramente como efectos secundarios, ¿no? Estos efectos secundarios pueden incluir bajo estado anímico, cosas así. Yo como que, o sea, ajá, pero deprimido, exactamente. Lo que Entonces, hacen es realmente bajar ajá. como ese químico, esa hormona, no sé, para Cortisol creo que es lo que estamos, o en sea, un cuando... estado en el que literalmente pareces dopado. Entonces, claramente vas a dormir bien, pero vas a dormir es porque estás... O sea, literalmente es como una droga de Y por ejemplo, vicio. O sea, ajá, droga, 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 droga. Pues son todas, realmente son todas drogas. Y Sí, sí, algunas pero son muy sí, adictivas, digamos drogas. como No sé psicoactivas. decir, exacto. sí, algunas realmente lo son. Y las utilizan precisamente para aumentar los niveles de dopamina durante su depresión, pero al fin y al cabo es una solución muy a corto De plazo. hecho, Muy a corto plazo y que puede empeorar incluso más las cosas. y hablando de esto, me parece curioso que también ya se están llegando al punto en el que se venden pastillas de dopamina, ¿no? No sé si las han visto. Entonces, literalmente, ¿Dónde vamos, las venden? Ah. no sé, pero literalmente ya vamos es a vender felicidad. Porque si el cuerpo humano funciona con estos químicos, o se basa en estos químicos, pues va a llegar un momento de la historia y de la vida en la que realmente todo esto va a estar regulado. Pero eso es muy delicado porque siempre hemos hablado de la dependencia farmacológica que puede tomar el cuerpo si tomamos demasiados medicamentos, y eso es una realidad. El cuerpo pierde la capacidad de responder ante muchos estímulos, muchas enfermedades. Sí. Ajá. Ahora, si tomamos esas pastas de forma natural todos los días, pues es difícil. Y es lo que le pasa precisamente a las personas que consumen drogas psicoactivas. Se vuelven tan dependientes de esa droga porque su cuerpo no es capaz de llegar a sus niveles químicos normales sin eso. Ajá. Entonces, estamos haciendo una bola de nieve increíble porque Ahí ven por qué es tan famosa la homeopatía. estamos en una bola de nieve increíble porque ahora sí es cierto que empezaríamos a crear una sociedad depresiva. Y el día que no sé, que no hayan esos medicamentos o que descubramos que son malos. Ah, no, eventualmente nosotros creo que ya la ciencia va a llegar al punto en el que va a modificar genéticamente a las personas para o no tener esa resistencia a los fármacos o no tener la enfermedad. Es que yo creo que Pero entonces está bien empezar a tomar esos fármacos. pero yo creo que por Porque fines nos de hacen consumismo, felices. pues no se sabe si está bien o no. O sea, ya para mí siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo natural. Que hay personas que dicen que la naturaleza es perfecta y lo que sea, pero pues la naturaleza también ha tenido sus deslices, como es el caso del cáncer. El cáncer es natural y mata a cualquier ser vivo. Pero pues ya hablando de temas de si vives o no naturalmente, pues lo mejor es lo natural. Pero caemos en el error de empezar a pensar que todo lo natural es bueno y que voy a recibir esta enfermedad a lo natural y no me voy a vacunar, que es otro debate que también está surgiendo alrededor de esto, y es cómo encontramos el equilibrio entre lo científicamente comprobado que es bueno para ti o que también es nocivo para ti y lo que realmente es la naturaleza, sin estar pensando todo el tiempo en esta intervención humana
que ya idos a extremos, pues puede ser incluso la modificación genética de un feto o algo por el estilo y jugar a ser dioses, que pues, Yo, sería como... por ejemplo, quiero poner un extremo. Es que me pareció curioso lo que se hablaba en este libro. Yo en este momento estoy leyendo un libro llamado The Secret Life of the Mind. Y pues no creo que lo entienda totalmente y creo que tengo muchas falencias en entender por qué está en inglés y como que estoy reforzando todavía esto. Pero un pedazo habla precisamente de la marihuana. Y dice algo como que, o sea, la marihuana tiene un efecto que por sí solo el humano no puede llegar a ese estado, a esa clase de estado. Entonces como que permite experimentar de cierta forma un estado en el que jamás usted estará, al menos de forma consciente, ¿no? Inconsciente quizás sí. Entonces esto es curioso, ¿no? Porque como el ser humano de por sí solo no podría llegar a un estado mental o físico y estas drogas o le medicamentos, permite llegar a... Sí. más medicamentos que drogas. Entonces permiten al ser humano a llegar a niveles que quizás no. Claro, como que el espectro anímico está realmente limitado. O sea, quizá nosotros sí podamos sentir tristeza, felicidad, amargura, ansiedad, ira, pero hay una emoción a la cual no se puede acceder si no es con esas drogas. Y por eso quizás sean tan adictivas. Sin embargo, pues, Interesante. o sea, imaginemos el punto ya en el futuro de a donde puede ir la sociedad. Puede que llegue el momento en el que si al modificar los genes de cierto feto, pues esta persona crezca con la capacidad de sentir naturalmente esas emociones o con la resistencia para no sufrir ninguna emoción, ninguna enfermedad, ningún trastorno mental. Que yo lo que creo que puede pasar ya en ese caso muy futurista es que realmente los fetos se modifiquen para no tener un límite en cuanto a lo que se consume, para que las personas puedan consumir todo lo que deseen sin ver ninguna afectación física, que vistos de estas maneras, pues como que también pierden cierto potencial, ¿no? Esas drogas, digamos, hablemos de las drogas más fatales que pueden existir, como es crocodile crack o lo que sea, que a largo plazo llegan a Pero, ver, para contextualizar un poco, porque creo que muchos oyentes, incluso aquí, están muy curiosos de saber qué es esa droga. bueno, el crocodile es una droga que ¿El qué es, perdón? crocodile. Croc. Ok. Es una droga que se volvió muy famosa entre, no sé si fue en Brasil que surgió, pero pues era como un reemplazo del crack, pero de muy mala calidad, que tras ser consumida con regularidad, que también era extremadamente adictiva, pues las personas empezaban a deteriorar sus músculos. Entonces llegaba un punto en el que literalmente sus extremidades se caían por, por lo fuerte que eran estas drogas y ya no podían ni siquiera, que también pasa con el crack, que después de un tiempo tú ya no te puedes inyectar en cierto brazo, sino que Acá en el toca en el otro, literal. Pero bueno, ¿qué pasa con estas drogas? Que su potencial está en eso, o sea, que son tan dañinas que incluso el morbo de la sociedad promueve su consumo. O sea, por el mero morbo la gente consume porque dice, no, pues sí, de hecho pasó con un TikToker, no sé si estoy mal, que dijo, como reto voy a consumir esto para ver si en realidad es tan adictivo y el reto es dejar esa adicción. Y este es el momento en el que no la dejaban. Entonces, Qué reto, ¿no? Y la depresión, por ejemplo, abre la puerta a que, o sea, es más fácil que una persona deprimida se vuelva adicta a una sustancia Claro. de ese tipo que... De exactamente. hecho, es que se supone que los niveles de cortisol aumentan tanto, es que es un estado incluso hormonal y todo este tipo de cosas. Entonces usted, ¿cómo regula todo ese cortisol? Quizás con una droga, quizás con una buena alimentación, con muchas cosas más, pero es complicado eso. Sí, porque sí, de pronto los hábitos sí tengan mucho que ver y pues hemos visto en libros como Hábitos Atómicos que te mencionan precisamente esos términos, ¿no? Que muchos hábitos al fin y al cabo terminan es construyendo un efecto bola de nieve que no solamente mejoran tu salud física y mental, sino también tu productividad y el resto de cosas. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día nosotros tenemos otra droga que no es tan explícita, pero que está ahí latente, que son las redes sociales o que son este tipo de cosas. ¿Por qué las considero una droga? Porque eventualmente
ver ese like más o ese comentario de un suscriptor o Estímulos. son estímulos que inflan tu dopamina por un momento. Entonces, ¿qué quieres tú después? Más. Por eso considero que es como una droga. Pero llega un punto en el que, como cualquier droga que se vuelve nociva, tanto consumo de estas redes sociales, de estos estímulos, terminan sacrificando algo como lo es tu nivel de concentración. Entonces, ¿por qué estamos en un mundo, en un momento de la sociedad en el que los seres humanos no tienen un lapso de concentración del mismo tiempo que un pez dorado, que son menos de 8 segundos? Pues por cosas como estas. Y irónicamente estamos en la época de la sociedad en la que más se han comprado libros. Entonces, ¿qué explica esto? Y lo que tú ves en estos cortos como shorts de TikTok, en su gran mayoría, bueno, no en su gran mayoría, pero sí hay muchísimos que son realmente personas compartiendo y recomendando libros para que compren más libros. Eso es muy irónico, porque si una persona no se puede concentrar, si una persona no puede leer por más de una hora, si una persona está haciendo algo e inmediatamente saca el celular para alimentar más eso, pues, ¿qué pasa? Y eso con las redes sociales, pero otra parte importante de que en la sociedad actual es la pornografía. Por ejemplo, ese es otro tema que, Dios mío, que quizás para otro capítulo ya más alejado, pero pues son cosas, quizás en otro canal. ¿Ya no es family friendly? ¿Cómo así? Pero son cosas que incluso alimentan esa depresión, ese estado anímico, son muchas cosas. Yo creo que son temas que hay que hablarse. Son temas que se tienen que hablar porque incluso la sexualidad también es otra cosa que implica mucho sobre la sociedad, porque vemos aquí en Occidente que la cantidad de generación sí, que está viéndose alrededor de esto de palabras de generación. Es increíble, o sea, es muy fácil acceder a esto y yo tengo una teoría alrededor de eso, pero pues hablamos en otro capítulo. Yo creo que la homeopatía no es muy buena, pero si tú crees que es buena, pues es buena. Una medicina natural, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos, o bueno, personas de edad de aquí en Colombia tienden mucho a creer en en la medicina alternativa. Pero no en la medicina alternativa como, no, un cuentos de esto y eso, no, sino a que vaya donde una persona del campo y me haga un rezo o hacen, ¿cómo se llama eso? Bueno, yo digo menjurjes que son como mezclas de líquidos raros, ¿sí? Y ellos creen mucho que eso lo sanen. Muchos se han sanado más así que con la propia medicina. Bien, y se me hace raro, pero Esto, una vez fui con mi abuela a que le curaran algo del cuajo y no sé qué. Y esta mujer hizo un revuelto de una gaseosa con Alka-Seltzer y, bueno, cosas que uno pensaría que son totalmente dañinas y ese era el remedio. y Entonces digo, funciona. y tómeselo 8 horas al día, cada 8 horas y no sé qué. Y yo decía, venga, pero esta mujer, ¿de dónde saca todo eso? Incluso Y le funcionó, pero yo digo que también juega mucho el papel de la mente de mi abuela en ese momento, porque ella jura y recontrajura y le asegura a cualquiera que eso funciona. Entonces su mente también lo que cree. de hecho la depresión de la cual hablamos hoy, o sea, no la depresión clínica, la depresión original, ¿no? Sino de la depresión que se ha tergiversado, puede ser un producto de ese mismo efecto. Pero al revés, no son personas que creen que se van a curar con algo, sino que son personas que realmente creen que se van a enfermar si siguen haciendo algo y terminan enfermándose. Ujú. Y está estrechamente relacionado con el efecto placebo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, conozco el efecto placebo. De hecho, en eso se basa la empatía. Hay una historia chévere acerca del efecto placebo, porque es un médico que por poner como contrastar este efecto, lo que hizo fue que había un conjunto de personas que ya estaban diagnosticadas a cierta enfermedad. Él cogió, les medicó una píldora que les prometió que los iba a curar de todo eso. Y pues ellos durante cierto tiempo tomaron este medicamento normal y poco a poco se le hicieron pruebas a estas personas y efectivamente mejoró su calidad de vida respecto a su enfermedad. Y a lo último entonces él les dijo que básicamente esto no era ningún medicamento, era un dulce nada más que estaban Píldoras de comiendo. azúcar. Ajá. Ajá. Y cómo a través de un simple engaño mental el cerebro tuvo
todo ese potencial para curar a estas personas. Entonces es muy curioso este Y efecto. pasa, por ejemplo, con eso de que uno cree que lo están observando y uno va y se gira y si realmente lo están observando, entonces uno ya alimenta más ese estado anímico El tío atrás de... en la ducha. Bueno, yo creo que hasta aquí. Sí, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos por escuchar el podcast.